Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo contamos con la figura de un amigo, del director de Nueva Mayoría, un hombre muy importante, que es lo que habría que lograr. Hombre que es consultado por diversos sectores, pero fundamentalmente tiene un mérito enorme. Estuvo en el primer programa de Corrientes de Pensamiento, hace 19 años. Y yo le digo a mi amigo Rosendo Fraga que haga un pequeño análisis, o como él quiera, por supuesto, tiene toda la libertad del mundo, de cómo están las cosas, está viendo las cosas en este momento. Que la deuda, que el tema de la TAM, el tema de todas estas cosas que están ocurriendo, el tema de la recaudación. Pero empezamos por lo político, Rosendo, si te parece. Bueno, a ver, ante todo, para mí, gracias por invitarme a tu programa, y para mí es una gran satisfacción, un gran gusto haber estado en tu primer programa de Corrientes de Pensamiento. Yo creo que la situación política hoy está dominada por tres ejes. Primer eje, la pandemia, que es un fenómeno global que afecta en mayor o menor medida a todo el mundo y que pone a la Argentina frente a una situación inédita como el resto del mundo. Hace más de un siglo que el mundo no enfrenta una pandemia de estas características, yo diría desde el fin de la Primera Guerra Mundial con la gripe española. En el segundo trimestre, caídas de la economía 10, 12, 15, 20%. Y esto es lo que hoy está afectando a nuestro país, con aumento de pobreza, con aumento de desocupación y desigualdad. El tercer eje es el puramente político, donde encontramos dos cuestiones. Por un lado, una coalición de gobierno muy particular, donde el presidente, Alberto Fernández, comparte el poder con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Esto de una vicepresidenta que arma la coalición, que elige el candidato a presidente, es una situación muy particular. Nunca la vivimos y en el mundo es difícil encontrar un precedente. Y esto se está sintiendo en la gestión de gobierno, esta bicefalía en el ejercicio del poder. Vinculado a esto, algo que en la política argentina hemos dado a denominar o llamar la grieta. Ese enfrentamiento que hace que la política, que debe ser entre adversarios, se transforme en una política entre enemigos. Y este me parece que es un problema que tiene la política a resolver en forma urgente y que no ha sabido resolver, yo diría, en los últimos 12 años, desde el anterior conflicto con el campo. Yo estoy de acuerdo con vos en esto último, y yo decía hace un rato, en otra circunstancia, en otro medio, que yo creo que debe ser una reformulación política en general y fortalecer los partidos que tienen rango constitucional incluso, y no entrar en esta pelea que perjudica enormemente a la gente, y los políticos no tenemos derecho a jugar con el bienestar, con la mejor situación de la gente. Si bien es cierto, agravado por lo que vos decías, que es un hecho que en derecho podemos decir que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse, caso fortuito, fuerza mayor. Bueno, yo lo pasé, mi señora también, así que vamos a ver qué pasa en el tiempo que viene, porque aparentemente hay una enorme preocupación en la gente en este momento. No sé qué decir, Rosendo. Bueno, respecto a la deuda, quizás este sea un tema más para economistas que para mí. Pero yo lo que llegué a decir, desde una perspectiva política, es que la deuda es una condición necesaria, pero no suficiente para reactivar la economía argentina una vez que hayamos superado el problema de la pandemia. Me parece que frente a este problema no vamos a ir ni a una solución completa ni a una solución, una no solución. Los acreedores no son uno solo,
son media docena de acreedores importantes. Entonces es posible, me animaría a decir probable, que Argentina llegue al acuerdo con algunos de los acreedores, pero con otros no lo logre. Respecto al caso Vicentín, yo te diría que en el caso de Vicentín son esas crisis que escalan por error de cálculo. Bueno, fue exactamente lo que pasó hace el conflicto del campo en el primer mandato de Cristina Kirchner, que a su vez se dio este conflicto exactamente, yo te diría cronológicamente, como ha sucedido ahora, en el primer semestre del gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que el gobierno cometió una equivocación, por eso lo llamo crisis por error de cálculo, y que puesta en evidencia la dificultad generada por fallos judiciales adversos y el banderazo, una protesta nacional que tuvo lugar el 20 de junio, el mismo día del bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, lo han obligado al presidente a rever la posición. Y en este proceso nos encontramos ahora, donde la expropiación, como dijo el presidente, pasa a ser un plan B, pero donde todavía no sabemos si se encuentra una solución. Y hubo participación o opinión del gobernador también en eso, ¿no? Sí, pero me parece que el gobernador inicialmente estuvo en un segundo plano. El gobierno nacional pensó que por sí mismo iba a resolver el problema con intervención como paso previo a la expropiación. Ahora que las cosas se complicaron, me parece que el gobierno nacional ha empezado a darle un rol al gobernador de Santa Fe, que no enfrenta una situación fácil en su provincia en este momento. La gente ha mantenido una protesta, pero civilizada ahí en esa zona, a pesar de todo. Eso es lo más positivo de lo malo del tema. Y lo otro creo que es cumplir la Constitución, que es lo que corresponde en este caso. Después del artículo 17 o los que son, analizar en profundidad y ver la cuestión. ¿Vos crees, Rosendo, que el Congreso, bueno, el año que viene hay renovación parcial, tiene que jugar un rol fundamental en esto para ir a lo político directamente, como vos decías hoy? Que el Congreso jugó un rol. Es decir, me parece que está bastante claro que el oficialismo, con la amplia mayoría que tiene en el Senado, probablemente, o casi seguro, pueda aprobar el proyecto de expropiación en la Cámara Alta. Pero en diputados la situación es incierta, ¿no es cierto? No solamente porque hay 11 diputados que responden al exministro de Economía, Roberto Lavagna, quien se ha pronunciado contra la expropiación a Vicentín, sino porque además dentro del peronismo empiezan a aparecer algunos legisladores para no enfrentarse con sus propios votantes, con sus propios electores, como ha sido el último viernes, la situación en Córdoba, donde los 4 legisladores justicialistas de Córdoba anunciaron que no van a votar el proyecto tras manifestaciones importantes en Córdoba contra el proyecto, dirigidas a ellos en forma personal, reclamándole que cumplan con los intereses de la provincia. Es decir, en diputados es incierta y tiendo a pensar que si se votara hoy sería en contra de la expropiación. Es decir, aunque el Congreso no votó, ya jugó un rol. Me parece que esta fue la clave política de por qué el presidente dijo públicamente de que la expropiación pasaba a ser un plan B. Por eso yo creo que se van a producir una modificación en la decisión esta, me parece. Bueno, y lo ya decime. Ahora, ¿cómo ves a los partidos en esto? Por ejemplo, a Cambiemos, si podemos llamarle así. Yo creo que vos dijiste o diste una fecha muy concreta. Esto no empezó ahora, no es de ahora solamente, sino de varios años a esta parte. Esta es la verdad. Y la broma es que, el perjuicio que esto ocasiona es que los partidos, teniendo rango constitucional, etcétera, en lugar de fortalecerse,
comenzó a plantearse muy duramente el tema de la grieta que vos decís. Porque yo creo que si acá pensamos con seriedad y con total responsabilidad y conocimiento, estudiando los temas, tendríamos que dialogar para buscar soluciones de fondo y no estar diciendo, no, la culpa no es de Rosendo, la culpa es de Pocho, la culpa es del otro, y asumir la responsabilidad como corresponde, con decisión, con coraje, pero coraje civil, diremos, buscando la solución para la gente. No sé qué opinás, Rosendo, vos. Mirá, yo creo que sí. Primero, respecto a los partidos, como vos decís, tienen rango constitucional, pero vos fíjate que hay un término que se ha usado en los últimos años, que es espacio político. Pertenezco a tal espacio, pertenezco al otro espacio. Y esto este concepto es diferente al de un partido. En los espacios se entran y se sale con mucha facilidad. Y por eso hemos visto en los años recientes cómo figuras de la política pasan de una agrupación a otra, ¿no es cierto?, con mucha facilidad. El espacio es algo abierto, el espacio no tiene en alguna medida límites, cuando el partido es algo preciso, con una doctrina, con una plataforma. Y esto me parece que ha debilitado a la política argentina. Esta falta de identificación, esta relatividad que se impone en la política. Y hoy no tenemos partidos, tenemos coaliciones. La coalición oficialista es una coalición amplia, con sectores heterogéneos, y a su vez, la coalición opositora también es, digamos, Juntos por el Cambio, como se denomina ahora, es el PRO con sus sectores internos, es el radicalismo también con sus sectores internos, es Cambiemos, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, no son dos partidos, son dos coaliciones, donde uno no tiene mucha certeza sobre en qué posición van a encontrarse los dirigentes, por ejemplo, en lo que vos dijiste, en la elección legislativa que va a tener dentro de 1 año y medio, en octubre del 2011. Fíjate que el único partido que está solo, pero todavía es chico, pero va a agrandarse el autonomismo. Bueno, que es tu partido, ¿no es cierto? Que es tu partido que está en una posición que yo creo que es el ideal la posición ideal para convocar a un cierre de la grieta, ¿no es cierto? Porque casualmente está en el medio de los dos agrupamientos. Así es. Y lo que vos decías, creo que es fundamental que haya coherencia, que como vos decís, que un día no se diga una cosa, al otro día otra y al otro día una distinta, o buscar lugares para acomodarse y no pensar en la gente, sino en cada uno de los que pretenden servir a la política, servirse de la política en lugar de servir a la sociedad. Así es. Como vos bien dijiste, reconstituir los partidos políticos es fundamental para una democracia plena, para que la representatividad del votante no se diluya. A no haber partidos, vemos legisladores que cambian de posición, son votados por un programa y después, una vez en la Cámara, cambian. Y esto debilita la representatividad y le quita legitimidad a la política. Y credibilidad, la ciudadanía deja de creer en nosotros por eso. Absolutamente. Coincidiendo con lo que vos decís. La gente que en 2 palabras creo que sintetiza lo que creo que la gente pretende de la política. Coherencia y honestidad. De acuerdo. Y yo te diría que hay hace mucho tiempo una declaración del episcopado argentino. Digo mucho tiempo porque fue en el año 94, es decir, hace un cuarto de siglo, donde decía que la política debía tener 3 valores: honestidad, solidaridad y eficiencia, ¿no es cierto? Como los 3 valores, muy bien. Que los 3 valores que la sociedad le estaba reclamando a la política. Esto fue dicho por el episcopado hace 26 años y creo que hoy tiene una gran vigencia. Sigue teniendo cada vez más, ¿no? Nos quedan 6 minutos, Rosendo. No sé si vos querés referirte a la TAN, cómo ves que el gobierno
¿Convocará al diálogo que se habló siempre o limitará el diálogo a sus problemas internos nomás? Mira, yo creo que veo difícil un acuerdo con la TAM. Mi impresión es que la decisión de la TAM es una decisión adoptada pensando en el largo plazo. Es una decisión adoptada pensando que la Argentina entra en un ciclo donde la inversión privada no va a tener reglas de juego claras. Creo que esta es la razón de la decisión de la TAM. Asumir que esto no es un problema de 60, 90 días, que esto es un problema de años. Y esto me parece que es algo sobre lo que hay que reflexionar. Cuidado, que si no somos capaces de dar garantías, credibilidad a que las decisiones y las reglas de juego de largo plazo se van a mantener, el país, ¿no es cierto?, va a seguir perdiendo inversiones y los capitales van a seguir yéndose, ¿no es cierto?, de la Argentina. Y esto me parece claro. Querido Rosendo, yo creo que nosotros estamos mal acostumbrados al cortoplacismo. Vos decías hoy que algunos un día votan en un sentido y al otro día, sin que nadie espere, votan en otro sentido. Pero creo que la coherencia, como hablábamos hoy, la que hace falta. Y yo digo que lo que tenemos que hacer es pensar en el mediano y largo plazo. Y sobre todo, como hablaba en algún momento don Arturo Frondizi, no hay crecimiento sin desarrollo. Creo que eso es fundamental que tengamos en cuenta. Y creo que tenemos que asumir esa responsabilidad. No sé qué vos pensás sobre ese tema, pero creo que es impresionante e increíble, porque acá a la tarde decimos una cosa, a la noche otra, y el otro día por ahí cambiamos y decimos una diferente. Creo que es así, no quiere decir que yo tenga razón. Lo que vos acabás de decir nos lleva a recordar una figura clave, de la cual se está cumpliendo el bicentenario, ¿no es cierto?, en estos días. El 20 de junio se cumplieron los 200 años del nacimiento de Manuel Belgrano. Una de las características de Manuel Belgrano, la persistencia en un objetivo. 1812, cuando enarbola la bandera por primera vez a las 2 baterías de artillería que él había montado frente al río Paraná, ¿no es cierto?, les pone 2 nombres, libertad e independencia. Y les pone libertad e independencia en un momento que muchos contemporáneos no creían que la Argentina pudiese constituirse o alcanzar esos 2 valores, libertad e independencia. Y se logró, y tenía 50 años cuando murió, fíjate vos lo importante, una figura trascendente de nuestra historia, de la política argentina, de la vida argentina. Claro, y cuando vos decís coherencia, creo que esa virtud, esa cualidad como actor político, militar de la independencia, la tuvo Belgrano. Así es, así es. Y la tuvo tu padre cuando Frondizi también. Bueno, esos son episodios más recientes. Cuando hablamos una de Frondizi, línea, no, porque tuvo una línea, una conducta intachable en cuanto a defender lo que tenía que defender. Claro, yo creo que en aquel momento, cuando uno revisa la historia, el derrocamiento de Frondizi fue un error histórico. El derrocamiento de Frondizi no era inexorable, ¿no es cierto?, sino que fue la incomprensión de los contemporáneos lo que creó esa situación que llevó a una gran frustración nacional. Así es, así es. Menos mal que Ollanarte por lo menos logró evitar, ¿no?, con la asunción de Guido. Rosendo, yo creo que acá te dejo a vos que termine, nos queda 1 minuto y medio, que vos cierres esto. ¿Qué crees que tenemos que hacer hoy los argentinos para tratar de superar los grandes problemas que tenemos? Bueno, mirá, yo creo que acá hay una figura, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea. Me claro, adhiero totalmente. En estos días convocó a la Unión Nacional, exaltó la figura de Belgrano como exponente de la Unión Nacional, nos advirtió
que tras la pandemia sanitaria viene la pandemia social. Y se refirió a la Unión Nacional diciendo, la Unión Nacional se tiene que dar en la diversidad, porque si no es así, se transforma en uniformidad. Claro, la unidad dentro de la diversidad, y yo apoyo totalmente, tengo un alto concepto de la acción que desarrolla Monseñor Ojea, y coincido totalmente con los puntos que él viene planteando en la conferencia episcopal y cuando hablas personalmente, etc. Así que te agradezco muchísimo, Rosendo. A veces hay problemas técnicos en este momento, pero lo vamos a superar, como decía don Arturo, con decisión y coraje. Así es, y muchas gracias por invitarme, Pocho. Al contrario, te agradezco muchísimo a vos. Gracias. Y seguiremos hablando fuera del programa también, porque a veces conversamos. Me ha encantado. Y cambiamos ideas con respecto a esto, o opiniones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Rosendo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Le agradezco al doctor Rosendo Fraga su presencia hoy en nuestro programa. Son tantas las cosas que se dijeron y las que existen o que ocurren en este momento que hay que hacer, que yo rescato, para ser concreto, primero, que el año belgraniano. Un hombre que, por supuesto, de acuerdo a la época, murió a los 50 años, pero fue persistente, fue tenaz, impuso su criterio de igualdad, independencia, y sobre todo, lo importante del caso es que los argentinos tenemos que fijarnos, tenemos que tener en cuenta lo que hicieron aquellas personas que acertaron en lo que vinieron sosteniendo durante su vida, que a veces son reconocidos, en otros casos no. Pero creo que con lo que dijo al final Rosendo, y lo vemos nosotros cuando hablamos con él, el monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ha sostenido y sostiene, cuando uno habla también personalmente con él, lo hace públicamente, que hay que buscar la unidad nacional, la unidad donde digamos las cosas como son. Y sobre todo, creo que esto implica también una cuestión que es de trascendental importancia, que cuando manifestamos opiniones y nos comprometemos a llevar adelante ciertas acciones, tenemos que ir a los hechos y no quedarnos palabras. Hacemos grandes promesas para obtener ciertas ventajas o réditos políticos, sobre todo en esta etapa donde
problemas que no pensábamos tener, pero también tenemos problemas económicos, no solamente el de salud, también el económico. Creo que tenemos que tratar de ser justos en las decisiones que tomemos y equilibrados, y buscar la unión nacional, buscar el entendimiento nacional, que creo que queda un poco más a tono con las posibilidades a realizar. Entonces, yo sé que todos estamos preocupados, pero creo que es importante que lo que se dice se lleve a la práctica. Es decir, termino porque se me fue el tiempo diciendo esto, lo que decía Ortega: argentinos a las cosas, menos palabras y más hechos, más concreciones, más acciones en favor de la solidaridad, del amor al prójimo, que es indudablemente la tarea que corresponde y que vale la pena que llevemos adelante. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante.